Ok, igualmente le damos la bienvenida a nuestros hermanos que hoy se conectan, ¿verdad? Sea para nuestros hermanos y amigos esta mañana de edificación, sea también para esos padres que se conectan, mi felicitación, que Dios bendiga sus vidas y que los llene de esa gracia y de ese amor, el cual Él derrama cada día en nosotros. Hoy vamos a estar en Mateo 26, versículo del 6 al 13. Y puse como título a la prédica: la verdadera adoración sobrepasa la lógica humana. La verdadera adoración sobrepasa la lógica humana. Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Mateo 26, versículos 6 al 13. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiendo Jesús, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho ella conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de que prepare para mí la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Bendecimos y alabamos tu nombre, Señor. Te damos honra, gloria, Padre amado. A ti, Señor, que solo tú eres merecedor de recibirla, Señor. En esta mañana, Señor, pongo mi vida, Señor, en tus manos. Pongo mi boca, Señor. Seas tú dirigiéndome, Señor. Seas tú direccionándome, Señor. Seas tú llenando, Señor, de gracia, Señor, cada palabra, Señor. Y que esta mañana, Señor, podamos entender, Padre amado, que toda adoración, Señor, que toda exaltación es para ti, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por el privilegio que nos da, Señor, de reunirnos, Señor, una vez más para ser edificados a través de tu palabra. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. La verdadera adoración sobrepasa la lógica humana. Bueno, como habíamos leído, ¿verdad? Este pasaje nos enseña que el amor y la entrega total a Dios a menudo desafía cálculos fríos o materialistas, ¿verdad? Como pudimos notar, ¿verdad? Como expresa Mateo 6, vemos cómo los discípulos, ¿verdad? Contrariados por lo que había hecho esa mujer, le hacen esa pregunta a Jesús, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? La diatriba que hubo en el momento. Los discípulos vieron el derrame del perfume como un desperdicio económico. Sin embargo, la mujer vio a Jesús como alguien digno de recibir su posesión más valiosa. Ahora nos vamos a Mateo 26, versículos 6 y 7. Y le puse como subtítulo: no hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies. Escuchaba este tema, ¿verdad? Y es algo tan tremendo, ¿verdad? Cuando a lo largo del pasaje lo vamos a ir entendiendo lo que hizo esta mujer, ¿verdad? Y por eso me llamaba la atención cuando escuchaba ese tema, que no hay lugar más alto, más grande, sino estar a los pies de Jesús. Y dice el versículo 6 así, 6 y 7. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él. La palabra nos relata que Jesús se encontraba en Betania, en casa de Simón el leproso. Ya es un hombre que ya le había dado lepra, ¿verdad? Y estaba Jesús. Este hombre fue sanado por Jesús
y en un acto de agradecimiento dio una cena hacia Jesús. Este escenario es clave porque marca el inicio de la semana de su pasión y establece un profundo contraste entre la generosidad entregada y la hipocresía religiosa. El banquete ocurre justo ante la traición de Judas y sirve como introducción a los eventos de la crucifixión. Este pasaje también nos relata en Evangelio de Marcos, capítulo 14, del 3 al 9, y Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 8. Y vamos a centrarnos más en Juan, ¿verdad? Porque Juan nos detalla quién era esa mujer y quién fue ese discípulo, ¿verdad? Que hizo la diatriba cuando la mujer derramó el perfume. Vámonos a leer Juan capítulo 14, Juan 12, versículo del 1 al 8. Dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de ellos, los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor y del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaban en ella. Entonces Jesús le dijo, dejadla, para que el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, cómo Juan nos especifica quién era María. María era la hermana de Marta y de Lázaro. Y Judas fue el que hizo la controversia, ¿verdad?, con el derrame de perfume. Y los discípulos, al ver también, lo apoyaron. Y he colocado esto, el acto de devoción. María de Betania, o la hermana de Lázaro y Marta, derramaba sobre Jesús un frasco de perfume, de nardo, puro, muy costoso. Para ella no se trataba de gastar dinero a su antojo, sino reconocer el Mesías. Coloqué como segundo punto, servir y amar a los demás es un acto de devoción a Dios. Vamos a leer Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Amén. El sacrificio espiritual. Al derramar el perfume, que en esa época costaba el equivalente al salario de todo un año, esta mujer demostró una verdadera adoración y un acto de fe desinteresada. Vamos a leer Santiago, capítulo 2, versículos 21 y 23. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe, juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ven? Y vemos, ¿verdad?, el acto que hizo esta mujer al derramar ese perfume. Los discípulos que anduvieron con el Señor no entendían, pero la mujer sí entendió. ¿Por qué? Porque estaba preparando el cuerpo del Señor para su sepultura. Por eso derrama ese perfume, anticipándose a lo que le venía al Señor, ya preparando su cuerpo. Vamos al versículo 8 y 9 de Mateo, capítulo 26, y por título le puse la diferencia entre el valor material y la devoción espiritual. Leemos 8 y 9 y dice así: al ver esto,
los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a un gran precio y haberse dado a los pobres. El Evangelio de Juan nos especifica que el vocero que manifiesta la queja fue Judas Iscariote. Y los otros discípulos, no teniendo discernimiento, simpatizaron con él. Esto lo decía no por amor a los necesitados, sino porque era el encargado de la bolsa del dinero y robaba de ella. Nos podemos preguntar hoy, ¿a qué le estoy dando más importancia? Ahí vemos, ¿verdad? Lo que hizo Judas, dándole importancia a lo material, dándole importancia al dinero. Y ahí dice la palabra que no le podemos servir a dos señores. ¿Ah? O le servimos al Señor o le servimos al dinero. Y bueno, a lo que poseemos materialmente o mi devoción con Dios. Las Escrituras nos enseñan que honrar a Dios es vital porque es el origen de todo. Y esta devoción trae beneficio tanto espiritual como terrenal. Nada hacemos que Dios no lo permita, que Dios lo use, porque hasta mañana cuando orábamos era eso. Todas las cosas que puedan acontecer es porque Dios lo permite para algo. Nada acontece fuera del plan y el propósito de Dios. Vamos a leer Mateo 6, versículos 23 y 24. Mateo 6, 23 y 24. Dice la palabra así. Pero si tu ojo es maligno, no todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno o amará al otro, o estimará el uno o menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y vemos, ¿verdad?, cómo Judas actuaba. ¿A quién le teníamos? Al dinero. Y me gustaba ya aquí, ¿verdad?, en este pasaje, porque el Señor, cuando responde lo que expresaba, ¿verdad? Y es algo tan tremendo porque podemos ver hoy en día, y escuchaba a alguien que decía, cuando alguien se pare a decir que va a erradicar la pobreza, dígale, lea los evangelios. ¿Verdad? ¿En qué sentido? Porque a veces hombres que se paran, voy a erradicar la pobreza, y la pobreza no se va a acabar. Los pobres siempre van a estar. ¿Por qué? Porque lo dice el mismo Señor, lo dice su escritura. Y a eso voy ahora. En la respuesta contundente, vamos a leer Mateo 26, 10, 11. Dice, y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y aquí vemos, ¿verdad?, la respuesta que da nuestro Señor. Una respuesta contundente. Jesús defiende porque reconoció el corazón detrás del acto de la mujer. Dios miró su corazón. Dios mira nuestro corazón a lo que hacemos, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? Dios no está mirando el acto en sí, sino con qué intención hacemos las cosas. Primeramente, en ella hubo una profunda devoción, hubo fe y hubo gratitud. Vemos que María, y algo que por eso decía, que iba a hablar las mujeres, pero también nos compete como hombres. Vemos que María, ¿verdad? Si nos podemos leer los pasajes, vemos que María siempre estuvo en el lugar correcto. Cuando tuvo esa diatriba con Marta, cuando Marta le dice al Señor, Señor, dile a María que me ayude. ¿Por qué? Porque Marta estaba afanada. ¿Pero dónde estaba María? En lo correcto, escuchando su palabra. Y hay un pasaje que me llama mucho la atención cuando el Señor le dice, que le preguntan al Señor, ¿te está buscando tu familia? Y él dice, mi familia es la que hace la voluntad de mi Padre. En ese momento Jesús estaban orando, y su familia, como dice el relato, estaban fuera. Entonces, eso me llevaba
a que María siempre estuvo en el lugar donde era lo correcto, en los pies de Jesús. Para Dios, la intención y el amor invertido son más importantes que el valor material del acto. Por eso decía, Dios mira nuestro corazón, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Y Dios mira, ¿verdad? Ese amor invertido. Dios mira lo importante, ¿verdad? Que es para nosotros invertir el tiempo en lo que Dios nos ha llamado. Vamos a leer Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. Dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Verdad? Y ahí vemos la intención, ¿verdad? Del Señor. ¿En qué? En que puso su vida por cada uno de nosotros. Fue un acto perfecto, ¿verdad? Un acto de amor por cada uno de nosotros. La intención más alta del amor es el desinterés, estando dispuesto a servir y priorizar las necesidades de los demás por encima de las propias. Ahí vemos, ¿verdad? Que el Señor puso su vida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Priorizó primeramente a quién, a nosotros, y por eso fue que nos sirvió. Jesús no estaba minimizando la importancia de los necesitados, quienes siempre han sido y deben ser prioridad para los creyentes. Los pobres siempre van a estar, y por eso el Señor no les quitó importancia, sino que fue claro, diciendo, ¿verdad? Que a los pobres siempre lo tendrán, pero ¿para qué? Para que nosotros mismos tengamos esa capacidad de cómo vamos a actuar a través de ellos. A veces pensamos que la pobreza es nada más material. Hay pobreza intelectual, hay pobreza espiritual. Y escuchaba a un hombre y me reía porque decía que era tan tremendo, que a veces al ser humano le gusta ser pobre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a las cosas que tienen valor, por decir algo como, en este caso, por decir la palabra, a veces no le tomamos esa importancia y podemos ser pobres en eso, ¿verdad? Y una de las cosas que hemos hablado mi pastor y mi persona es que nos debemos interesar por las cosas del Señor. Una, el orar; otra, leer sus escrituras; y la otra, congregarnos. Si no, seguiremos siendo pobres en ese sentido, ¿verdad? Porque no le damos importancia. En nuestra vida siempre hemos caracterizado la pobreza es por no tener un bien material, pero esto va más allá. Por eso puse 3 puntos, ¿verdad? Pobreza material es la carencia de un recurso físico, económico y social necesario para cubrir las necesidades básicas. A veces también el Estado, ¿verdad? El gobierno toca parte en esto, ¿verdad? Por el problema de la economía. Pobreza material es la carencia de un recurso físico, económico y social necesario para cubrir necesidades básicas. Ya lo leí ahorita. Pobreza intelectual se define como la falta de desarrollo, fluidez, riqueza o profundidad en las capacidades cognitivas, en el pensamiento y el vocabulario de una persona o sociedad. Y esto me llevaba a que hemos dejado, ¿verdad? Y lo digo por mí también. Antes nos interesábamos en leer buenos libros. Hoy en día, el celular invadido de redes y leemos todo lo que aparezca ahí. Y a veces eso nos debe llamar la atención, ¿verdad? Porque hay buenos libros, buenos documentales que podemos ver y eso nutre nuestra capacidad, pues, para lo que podamos hablar, lo que podamos expresar. La pobreza espiritual o ser pobre en espíritu es una virtud basada en la profunda humildad. Significa reconocer la propia vulnerabilidad y total dependencia de Dios, aceptando que nuestras propias fuerzas o méritos no son suficientes para alcanzar plenitud. Y ahí es lo que iba. Si nosotros seguimos indagando, ¿verdad? Correctamente en lo que es la palabra,
Primeramente le oramos al Señor, ¿verdad? Señor, danos sabiduría, danos entendimiento de tu escritura. Y algo que me llevaba, ¿verdad? Porque a veces le pedimos al Señor, danos entendimiento y danos sabiduría, pero no sabemos expresarlo, ¿verdad? ¿Para qué queremos esa sabiduría? ¿Para qué queremos ese entendimiento? Tenemos que ser precisos. Si vemos al rey Salomón, cuando dijo, Señor, no me des riqueza, dame sabiduría para conducir a este pueblo. Fue sabio, ¿verdad? En lo que estaba pidiendo. Dependencia de Dios. Implica reconocer que sin su ayuda divina estamos en bancarrota espiritual. Necesitamos dirección y propósito. Y puse una nota. Un espíritu pobre no está cerrado a nuevas enseñanzas, ni aferrado a lo viejo. Está abierto y es permeable a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si en nosotros hay una disposición para que Dios transforme, para que Dios nos ayude, entonces es dependencia de nosotros. No podemos estar cerrados cada vez a que lo podemos todos nosotros. Siempre vamos a necesitar la ayuda de Dios. Vamos al versículo 12 y aquí me voy a detener bastante porque este fue lo que me gustó y es el concepto que a veces tenemos de adoración. Adoración, pensamos a veces que es cantar, ¿verdad? Por el don, por el talento que tengo. Y la adoración va más allá de cantar. Vamos a Mateo 26, versículo 2. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y le puse un acto sincero de adoración. En este acto podemos notar cómo el corazón de esta mujer fue movido por Dios para realizar un acto de sacrificio y simbólico. Al aceptar este gesto, Jesús reconoce públicamente su inminente muerte, señalando su cuerpo que estaba siendo preparado para el sacrificio antes de ir a la cruz. En la cultura de esa época, quienes ungían, por decirlo así, los cuerpos de los fallecidos eran las mujeres. Y esta mujer, cuando derrama el perfume sobre el Señor, estaba haciendo ese acto, ¿verdad? Lo estaba preparando. Por eso es que dice que al derramar el perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. A diferencia de los discípulos que no entendían la urgencia de su muerte, este es un acto de entrega total. Se convirtió en la única unción previa a su muerte. Porque después de muerto, ¿verdad? Cuando lo llevaron al sepulcro, por decir, ya no estaba, porque cuando las mujeres fueron, ya no estaba, ya había resucitado, ya había sido levantado. Y algo que me llamó la atención, ¿verdad? Porque cuando lo leía decía que al Señor no le fueron quebrados los huesos, no fue bajado de la cruz, ¿verdad? Y cuando dicen que cuando antes, por lo menos la persona fallece, iban las mujeres al sepulcro y los preparaban con perfume, con aceite, ¿verdad? Pero nuestro Señor fue antes de su muerte, la mujer le había preparado ya este acto. De lo que iba a acontecer, ya María estaba haciendo ese acto. Por eso le puse un acto sincero de adoración. Y puse un acto sincero de adoración es una expresión genuina de devoción, de amor y obediencia, que nace desde el corazón. Lo que hizo la mujer le nació de corazón. ¿Por qué? Porque Dios se lo puso. Porque dice su palabra que Dios pone el querer como el hacer. Y siempre me ha gustado este pasaje, ¿verdad? Porque la pastora un día lo leyó y eso me llenó bastante. Y por eso yo digo siempre que lo que no nos cuesta, no le damos valor, ¿verdad? Ahí vemos cómo los discípulos y cómo Judas se expresaban, ¿verdad? Que el perfume era caro, ¿verdad? Prefirieron poner los ojos pues en lo material que en el acto que estaba haciendo la mujer. Y por eso me gusta este pasaje que está en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 18 al 25. Y Gad vino a David aquel día y le dijo:
sube y levanta un altar a Jehová en la era de Aurama, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor al rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era y edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor al rey lo que le pereciere. Y aquí hay bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocausto, ofrenda de paz, y oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Ahí vemos, ¿verdad?, lo que hizo el rey David. Abraham se lo estaba regalando, se lo estaba poniendo en las manos. ¿Y qué dijo él? Nada daré a mi señor que no me haya costado. Vemos la expresión de esta mujer, ¿verdad?, de María. Como leímos en un principio, dice que el perfume era nardo puro, era caro, pero ella no puso la mirada en el precio, en el valor, sino su expresión de amor a quien le estaba derramando y a quien lo estaba haciendo, por amor y por agradecimiento y por fe al Señor. Vamos a Mateo 26:13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Y le puse el valor de la entrega total. Jesús valida el amor derramado sin medida al anunciar que esta acción se contaría en todo el mundo. Eleva el valor de la entrega total y el agradecimiento por encima de la lógica humana. Cuando entendemos que la gloria es para Dios, nada nos debe herir por lo que digan los demás, ¿verdad? ¿Por qué Dios hace esa expresión, verdad, cuando le dice a la mujer que la dejaran quieta, verdad? Le dice a los discípulos, si no me equivoco, está en la parte, en el versículo donde le dicen, ¿por qué la molestan? ¿Verdad? Porque los discípulos enseguida le empezaron a criticar el acto que estaba haciendo. Y ahí vemos pues lo que Dios hace. Nada nos debe herir, ¿verdad?, o nos debe molestar cuando hacemos las cosas para Dios. La mujer no se molestó, el mismo Señor la defendió en el acto que estaba haciendo. Este versículo nos lleva a ver el valor y el reconocimiento que le da Jesús a la mujer. Por eso dije en principio, ¿verdad?, felicitaba a los padres, pero vemos, ¿verdad?, cómo el Señor reconoce el valor de la mujer, lo que hizo María. Y por eso nos compete a cada uno de nosotros ser como María, estar siempre en el lugar correcto, siempre estar a los pies del Señor. Vemos que Jesús, ¿verdad?, a través de lo que cuando hace esa defensa en la mujer, reivindica el papel de la mujer, el valor de la mujer, ¿verdad? Porque el Señor le da una clase, ¿verdad?, a sus discípulos, a los que estaban ahí, a los hombres, de lo que había hecho la mujer. Ellos anduvieron con él, ni se percataron, ¿verdad?, por decirlo así, de lo que había hecho esa mujer. Y esa mujer, con entendimiento, derramó ese perfume. No hubo importancia que fuera caro, no hubo importancia el valor que tenía el perfume, sino que lo hizo por amor, gratitud y por fe. ¿Qué podemos aprender de María? De Betania,
o hermana de Lázaro, hermana de Marta. Devoción. Escogió estar en el lugar correcto. No escatimó en dar lo mejor. Porque imagínense, decía que ese perfume costaba lo que se ganaba en un año, el salario de un año, y no escatimó en derramarlo. En conclusión, vamos a leer Colosenses 23-24, Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor sirve. Amén. Y vemos, ¿verdad? Por eso me gustaba cuando decía que cuando se predique este evangelio, recordaremos a esa mujer. Y hoy, predicando este pasaje, recordamos lo que hizo esa mujer. Sea, ¿verdad?, como algo para nosotros, estar siempre a los pies de Cristo. Saber que todo lo que hacemos, saber que todo lo que somos y tenemos no fue ganado por mérito propio, sino que hay alguien que nos ha dado lo que hoy tenemos, espiritualmente, físicamente, materialmente, etcétera, etcétera. Que en todo momento le demos la mejor adoración al Rey Jesucristo. Amén. Y algo que me voy a detener un poquito aquí es porque algo que tenemos que entender. Cuando venimos a orar 7:30, estamos sirviendo al Señor. Cuando venimos a orar 4:30, le estamos sirviendo al Señor. No nos podemos conformar que es a las 8 el servicio, es a las 7:30, porque no podemos separar una cosa de otra. 7:30, tenemos que entender que ese es el servicio al Señor también. Cuando oramos, ¿por qué? Porque el Señor nos dice, oremos los unos por los otros. Cuando es a las 4:30, los miércoles, también es un servicio al Señor. ¿Por qué? Porque también nos recalca el Señor que oremos los unos por los otros. Entonces, aprendamos de María, ¿verdad? Siempre estar en el lugar correcto, siempre estar a los pies del Señor, ¿verdad? Que sea esta mañana, ¿verdad?, donde el Señor nos ayude a saber que lo primero es Él, a entender que fuera de Él estamos perdidos. Que cada vez que venga a nosotros nos recordemos de María, lo que hizo por nuestro Señor. Por eso decía en un principio que me llama la atención, ¿verdad?, cómo esta mujer entregó todo lo que poseía, porque si ponemos a ver, era carísimo el perfume, pero no importó. A ella no le importó el precio, a ella le importó el acto que estaba haciendo. Amén. Por eso queremos darle gracias al Señor esta mañana, gracias a mis hermanos que estuvieron conectados por las redes. Damos gracias y que espero que esta palabra también haya sido para ellos edificante y que nuestro corazón siempre sea agradecido, ¿verdad?, por lo que Dios hace en nosotros.